noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Hoy en Sport Alacantí algo distinto. Después de una semana con algo de fútbol y algo de boxeo, queríamos acabarla con un poquito de baloncesto. Y es que a estas alturas ya empezaba a tocar esto de hablar del HLA, de la temporada del Eboro y demás cosas, y dejar un poquito que el Hércules intente encauzar las cosas que ya se ha hablado bastante. Así que hoy he reunido a 4 sabios del HLA para tratar lo que va de temporada, una temporada que yo creo que a todo el mundo está sorprendiendo, pero le vamos a preguntar a los que saben un poquito más que yo. Lo primero, presentarlos. José Trigueros, buenas noches. Muy buenas noches. Oye, esto ha cambiado mucho desde la última vez que tú estuviste. Sí, hace ya mucho tiempo que no venía por aquí, pero bueno, he vuelto y hablar del HLA, del Lucentum y de lo que nos gusta, el baloncesto. Pues vamos a tener 45 minutos aproximadamente para hablar de ello. Marga Lindo, buenas noches. Hola, buenas noches, Aitor. Oye, bienvenida a Sport Alacantí y espero que sea solo la primera. A ver si es verdad. Por este lado, pues hombre, ya no sé si presentarte, porque tú ya eres... Que sea yo el veterano del grupo, Habla no sé si mucho, habla ¿no? muy bien. Pues en cualquier caso, Ángel López, encantado de tenerte otra vez por Buenas aquí. noches. Esta vez no te hemos podido engañar con el el fútbol, así que vamos a hablar de Perfecto, baloncesto. un placer, sí. Y Ramón Juan, un placer tenerte por aquí, también como Mar, que sea la primera de unas cuantas más. Y si alguien tiene que hablar de HLA, digo, tiene que estar Ramón Juan en esta tertulia. Encantado de estar aquí y, como siempre, de hablar de baloncesto y del Lucentum. Como vosotros sois los que sabéis, cuanto menos hable yo, mejor. Así que yo empiezo preguntándoos por este 5-5 y si estáis sorprendidos por el arranque de temporada, si esto se podía imaginar en pretemporada. ¿Qué sensaciones tenéis después de 10 partidos ya, que no es flor de un día? Bueno, sorprendidos, en parte sí, el inicio del equipo al final marcó ese 2-0 de inicio que no se esperaba, empezar tan fuerte, y ahora se va manteniendo un 5-5 que es muy agradable para el aficionado ver que el equipo está ahí, no está sufriendo tanto como otros equipos que sí que están con 2 victorias, 3 victorias, que sería mucho más difícil a día de hoy. Ha llegado con una sonrisa de oreja a oreja y digo, esta mujer está disfrutando con esta temporada. Sí, la verdad es que sí, a pesar de que el balance de victorias y derrotas es el mismo, las sensaciones que deja el equipo son muy buenas. Sabíamos que pues, participar en el Eboro iba a ser duro, el cambio de categoría, etcétera, incluso con la duda que dejaba en el equipo pues, la falta de un director deportivo, cómo se iba a manejar por parte del club, pero de momento las sensaciones son muy buenas, aunque hayamos perdido algunos partidos, obviamente, la verdad que estamos satisfechos. Esta va a ser la primera vez que vienes aquí, no tienes que criticar algo, Ángel. No sé cómo estás viviendo tú estos 10 partidos. Me va a ser muy difícil. No, la verdad es que es un comienzo para mí soñado. Lo comentaba el otro día en el podcast de Ramón también. Si a mí me dicen esto en septiembre o a finales de agosto, digo que no estamos hablando del HLA. Ahora es un comienzo sensacional, 5 victorias que nadie se las esperaba a principio de temporada. Pero bueno, es el santo y seña de este equipo. Peleamos todos los partidos y si al final peleas todos los partidos, pues no, alguna vez la balanza va a caer de tu lado. Y además en partidos importantes. Yo me imagino que Ramón Juan, conforme iba viendo que el equipo iba ganando partidos el año pasado, hasta esa racha increíble de victorias, no sé si ya estabas mirando el Eboro y diciendo, aquí no sé cómo vamos a estar el año que viene, y si te ha sorprendido el papel que está haciendo el equipo. Hombre, el año pasado veías que el equipo era claramente favorito, pero ya vimos lo que pasó un año antes con Canoe y sabíamos que hasta que no estuviera el matemático no se podía mirar mucho más allá. Y este año somos un equipo recién ascendido y a principio de pretemporada los fichajes, muchos jugadores pues no los conocías, mantienes el bloque de plata que aunque son jugadores de calidad no sabes cómo van a rendir y adaptarse, pero claro, estar ahora 5-5 con esa confianza, viendo jugadores como Justin Pitts que mantiene el mismo nivel o mejor que tenía el de plata, que fichas a un jugador como Bamba Fall que llega y a los 2 entrenamientos hace 40 de valoración, pues todo es para ilusionarse, ¿no? Y además cada semana que juegan aquí en Alicante es un placer ver jugar al equipo, ¿no? El espíritu que tiene. El primer partido a mí me parece fundamental, es decir, tú empiezas ganando y como que la cosa cambia. Si hubieras empezado perdiendo probablemente sería, no sé si estaríamos hablando de otra cosa. No sé si tenéis la sensación de que ese primer partido pudo marcar en cierta manera lo que está siendo la temporada. Y además contra el rival que fue, que es Canoe, que tienes todavía el recuerdo de 2 años antes. Marca mucho, la verdad, el baloncesto, como casi todos los deportes, son deportes de rachas, de inercia. Empiezas con una racha positiva y la continúas hasta donde más puedas. Sí, empezar bien es muy importante. Hemos visto equipos que están recién ascendidos que les ha costado mucho más encontrar la dinámica. Marín solo creo que lleva un triunfo, Almansa está empezando ahora
y ellos tenían a priori fichajes como con más nombre, más experiencia en la categoría, todo el mundo los ponía como revelación y como casi siempre, de tapado, con humildad, Pedro Rivero siempre bajando. En cuanto alguien dice vamos a mirar más arriba, él enseguida baja los humos y ahí estamos, ¿no? Con ese espíritu y ese partido a partido y compitiendo en todos los partidos que han jugado. Creo que Rivero es el máximo taponador del equipo. De Pedro Rivero vamos a hablar largo y tendido en esta tertulia porque la verdad es que tiene mucho que comentar el entrenador, que el año pasado era novato y vaya novato del año diría yo, ¿no? Como se suele decir en la NBA. No sé si a vosotros os pareció que ese primer partido marcó un poco el punto de inflexión de decir, bueno, porque igual vuelves a perder con Canoe y de hecho llegamos a ir perdiendo, era un punto de decir, bueno, hubiera sido quizás empezar con más dudas. Bueno, pero yo creo que de todas maneras se entiende que a principio de temporada hay que hacer un rodaje al equipo, siempre hay que corregir fallos, incluso ganando. Ha pasado que hemos ganado partidos y Pedro Rivero no ha salido contento del todo porque a veces en el tercer cuarto pues el equipo se ha desenchufado y siempre tienes cosas que corregir, que matizar. O sea que incluso aunque hubiéramos perdido, yo la lectura que hago es positiva. No solo es si ganas, sino también cómo juegas. Y eso siempre uno tiene que aprender y mejorar, ganes o pierdes. Si pierdes, pues mucho más, pero no creo que fuera tan determinante. No sé si eres muy fan de las dinámicas. Sí, bueno, siempre es importante entrar en buena dinámica, sobre todo en una división nueva, como era este caso, y que estos jugadores nuevos en la categoría encontraran su sitio. Contra Canoe se vieron dos equipos además distintos, un equipo que empieza un poquito flojo, dubitativo, y de repente ahí desde el banquillo se generaliza en todos los jugadores un cambio. El equipo empieza a defender más fuerte y a partir de ahí, y es lo que estamos viendo en todos los partidos, un equipo que desde la defensa crece y desde los cambios de Rivero crece. Yo creo que, lógicamente, empezar bien era importantísimo, pero yo creo que el cambio de chip que todos tuvimos es cuando después venían 4 rivales sobre los que se nos metió muchísimo miedo, vienen 4 partidos que eran Melilla, Orense, Palma, Breogán, preparados para el 1-4 y de repente ganamos en Melilla, Mallorca nos gana aquí de milagro, en Lugo competimos hasta el final, la semana pasada en Palencia también, entonces cuando empiezas a ver esos primeros partidos que eres capaz de competir a cualquiera es cuando aquí todos decimos, ostras, somos recién ascendidos, somos revelación, pero aquí vamos a pelear todos los partidos. También es cierto que hay una doble visión, porque mucha gente dice, bueno, vienen los cocos, pero también piensas, mejor coger a los cocos ahora, que también les faltará el mismo rodaje que nos falta a nosotros y tendríamos igual más opciones de ganarles. Es que eso lo decía mucho Pedro Rivero, dice, bueno, puestos a elegir, prefiero jugar contra ellos ahora que cuando ya estén rodados ya hayan cogido la velocidad de crucero. Mira Mallorca, que ganó aquí lo que le ha costado perder. Sí, así es. Al final, si te los encuentras al principio, todo el mundo necesita ese rodaje, ese principio de entrar en dinámica, pero sí que es verdad que empezar ganando ese partido te marca el poder luchar contra el resto. Al final, Canoe era un rival de tu liga y le ganas y eres capaz del siguiente partido llegar y dar la cara. Contra Palma, como ha dicho Ramón, pierdes por detalles y seguir luchando, y el equipo lucha continuamente desde el inicio de la campaña. Es que la seña de identidad de este HLA, de esa lucha, de ese decir, bueno, podemos caer, pero vamos a caer con muchísima dignidad. O sea, hay equipos que ganan con menos dignidad de la que pierde el HLA, y eso es así. Sí, sí, y eso se percibe por parte de la afición y yo creo que hay una confianza máxima y absoluta en Pedro Rivero. Era la persona para este proyecto. El año pasado hizo una temporada, vamos, inmaculada con ese ascenso directo al Leboro y vamos, estoy contentísima de que haya debutado como entrenador el Leboro con Lucentum. Ha demostrado que es una persona que sabe rodearse de un equipo que trabaja muchísimo, que prepara los partidos, que lo sufre y lo vive como nadie, capaz de hacer la crítica cuando la tiene que hacer, de corregir a los jugadores y en ese sentido, vamos, tranquilidad absoluta. Además, todos a juego, que es una cosa que me fascina. Todos los miembros del cuerpo técnico llevan hasta las mismas zapatillas y dicen, eso es orden. Pero ahora que apuntaba ella lo de Rivero, el año pasado yo creo que todos, cuando te dicen que Pedro Rivero va a coger el equipo, pensamos, puede salir muy bien o puede salir muy mal. Yo creo que no hubo nadie que no tuviera al menos, y yo lo tengo que reconocer, un mínimo de duda. Sí. Es normal la duda, cuando tiene debutante, y eso que desde antiguos entrenadores y compañeros suyos todo el mundo decía que Rivero llevaba siendo entrenador 10 años ya. Había sido el líder de todos sus equipos y la mano derecha de todos sus entrenadores. Pero la duda siempre cabe en un novato. Una cosa es lo que tú sabes dentro del campo, pero dar ese pasito, mínimo pasito, al otro lado de la línea es muy difícil, porque no es lo mismo tratar a tus compañeros que tratarlos, guste o no, desde una perspectiva más alta, siendo su entrenador. Sí, yo creo además este año en el Leboro, entre comillas, se está notando casi menos porque es su liga, yo creo que la conoce a la perfección, conoce aquí seguramente a más rivales, más entrenadores
y yo creo que además en sus últimos 4 o 5 años como jugador, estoy convencido que como jugador era ya medio entrenador, entonces sabe adaptar perfectamente a jugadores jóvenes, sabe cómo entrar en la dinámica de grupo y lo vemos en estos 2 años, que a medida que avanza la temporada es capaz de hacer que los jugadores jueguen mejor. El año pasado lo vimos con Alex Galán, con Chumi, lo estamos viendo ahora con Mendiola, un jugador que yo me lo imagino a él sentándole diciendo tienes que ir poco a poco, y estamos viendo que cada partido va evolucionando mejor y eso Además, es una labor se lo hemos importante. escuchado en rueda de prensa cuando le preguntaban por la falta de minutos de algunos jugadores, que él decía que él era consciente de esa falta de minutos y que se lo había hecho llegar a los propios jugadores, porque no jugaban y porque les faltaban esos minutos, y que si no lo entendían el problema era suyo, por no saberles decir de una manera clara que cuándo iban a jugar y cuándo no iban a jugar. Esa es una de las cosas que más me gusta de Rivero, ¿no? Aquí ya se han establecido las rotaciones, cada jugador parece que tiene su rol, sus minutos y demás, y a veces le preguntas a Rivero y dice, es que yo perdí un partido con mis rotaciones y demás y decidí que no me iba a volver a pasar, y juego con el que creo que voy a ganar. Es decir, llega un punto en el que mis rotaciones ni nada, o sea, los que están para ganar son los que van a jugar, y si me equivoco yo. Y eso luego también se lo explicarán a los jugadores, pero cambia un poco el modelo actual en el que parece que todo está medido. Sí, bueno, como bien dices, es así, ha hecho cambios continuamente en esas rotaciones y creo que eso es la ventaja de un entrenador con tan poco tiempo entrenando, ¿no? No ha adquirido esos vicios que tienen algunos de mantener su idea y punto, sino que es capaz de ver evolucionar a los jugadores durante los entrenamientos, durante los partidos y dar esas oportunidades, pues como dice la Mendiola, dar igual otro partido más minutos a Galán, a Tiam, ir poco a poco gestionando el equipo para que todos se sientan importantes y todos cuenten para el equipo siempre que den minutos de calidad. Yo creo que también ha sabido establecer un equilibrio entre el bloque que ascendió de Le Plata a Leboro, los jugadores que él vio que más o menos podían dar de sí, continuar una evolución ahora en la categoría, y eso sumado a los fichajes que me da la sensación de que han sido pues, muy acertados por parte del equipo, yo creo que ha sido una de las claves. Y como tú dices, pues, el sistema de rotaciones él lo tiene muy claro, y una de las cuestiones que hemos comentado otras veces es que bueno, siempre se utiliza ese término de la segunda unidad, que a mí tampoco me gusta, pero tenemos un buen banquillo en el Lucentum. Sí, la verdad es que da esa sensación, ¿no? De que aquí el que si lo gana va a acabar jugando. Esto no tiene... Yo creo que lo que Pedro hace es llevar la palabra equipo a su máxima expresión. O sea, me da lo mismo que juegues 1 minuto que juegues 20, eres igual de importante para mí. Igual es muy importante para mí en ese minuto que te necesito y si me lo vas a dar, ¿no? Y eso es una virtud de entrenador. Ya lo dijo el año pasado. El año pasado él quería un bloque en el que todo el mundo sumara, y creo que este año intenta hacer lo mismo. Cierto es que tenemos 3 jugadores, en este caso Pedro, Pitch y Bamba, como líderes o casi líderes en las mayores categorías, anotación, asistencias y rebotes. Pero sí que es cierto que poco a poco vamos viendo como cuando uno de ellos, bueno, Pitch y Pedro se complementan, es raro no ver a uno de los dos en la pista, pero por ejemplo ya Bamba va saliendo más del equipo y Sergio poco a poco le va cubriendo esos minutos con mucha calidad. Cuando no es Sergio es Alejandro, o sea, que poco a poco lo que es llevar el equipo a su máxima expresión es el fin de Rivero y lo está consiguiendo. Lo que no cambia es el perfil de jugador que se ha buscado para mantener precisamente lo que él considera que debe ser un equipo, ¿no? Porque parece que los que llegan son del mismo corte que los que ya estaban. Sí, la verdad es que ellos siempre, la directiva, el cuerpo técnico, siempre inciden en que a la hora de fichar valoran muchos parámetros, ¿no? Y de momento la verdad es que estos 2 años están acertando, ¿no? El último en llegar también, Josep Puerto, en apenas 2 partidos deja muy buenas sensaciones. También es verdad que en una dinámica positiva que tiene el grupo es más fácil que todo el mundo crezca, ¿no? Los que no empezaron teniendo muchos minutos ven que el equipo va bien y la dinámica es positiva, es más fácil crecer que con la ansiedad de tener necesidades de ganar, ¿no? En ese sentido, esos resultados también están ayudando a que el grupo se engrane mejor y cuando llegue a la fase más avanzada de la liga, pues tenga esos avanzados. Sí, las apuestas que ha hecho el club en general han salido bien. El año pasado que fichamos a Justin Pitts, que venía de una lesión, que no había jugado prácticamente, y el club le dio la oportunidad y ha respondido absolutamente. Y este año yo creo que una de las incógnitas que teníamos era cómo iba a resultar Bamba Fall, también porque tampoco había jugado últimamente, aunque sí que había militado en muchos otros clubes y jugando incluso Eurocup, y fue una de las sorpresas de la liga. A mí me gusta mucho cómo se complementa Bamba Fall con Pedro Llompart. Bueno, en general a mí esta temporada Pedro Llompart es que me encanta, porque le he visto una enorme evolución desde la otra vez que jugó hace, creo que son 6-7 temporadas, aquí a cómo está jugando ahora. De Pedro Llompart también vamos a hablar largo y tendido. Yo lo de Pitch, lo comentaba antes de empezar, me fascina
porque lo encuentras el año pasado, lo habían cortado en la segunda división alemana por una lesión y ha resultado ser el mejor fichaje probablemente en Le Boro. O sea, es una locura el acierto, es lo que en la NBA sería un robo del draft prácticamente. Sí, prácticamente es eso, es un jugador que destaca completamente el Leboro, que podría estar sin problemas en los líderes de la división o incluso en un equipo de zona baja de ACB, y es capaz de mandar al equipo, de darle ese extra cuando lo necesita el equipo, cuando no tiene ideas, y es un lujo tener a este jugador, que además se quedó, volviendo a Rivero, él mismo lo dijo, que se quedó entre otras cosas para que le entrenara a Rivero. Entonces es un lujazo tener ese jugador. Eso en un reportaje que hicimos aquí en Sport Alacantí, él nos contaba que uno de los motivos por el que se había quedado era por Pedro Rivero. Dios bendiga a Pedro Rivero en ese aspecto. La verdad es que sí. Además, como tú has dicho, comentándolo antes, yo pienso que incluso la Le Boro es un juego que le viene mejor a él. Él es un jugador muy dinámico que aprovecha mucho su bajo centro de gravedad para ganarle ventaja a los rivales con su velocidad. Quizás la Le Plata es una liga más pesada, no tiene tanto espacio ni tanta... El Le Boro, que es mucho más dinámica y mucho más rápido, él aprovecha todos esos espacios que le dejan y bueno, que sí nos está aprovechando. No sé si de donde venía él en la liga universitaria probablemente estuviera más cerca de esta Le Boro por el tipo de juego. Yo he visto muchos partidos de la liga universitaria que es mucho más rápido, mucho más ameno, por decirlo de alguna forma, que esa Le Plata. Sí, de hecho él allí creo que llegó a tener algún galardón de mejor jugador en su categoría, en su división. Pero es que es un jugador que lo ves jugar y bueno, aparte de que cada vez tiene más confianza, a pesar de ser un base de pocos centímetros, la inteligencia con la que juega, con esa, entre comillas, limitación, saber cuándo tiene que entrar, cómo generarse en un pequeño movimiento ese metro que necesita suficiente para hacer una bomba o decidir lanzar un triple. O sea, es espectacular. Yo creo que este año tenemos que disfrutarlo porque si sigue a ese nivel va a ser complicado retenerlo un año más si seguimos en Le Boro. Es que a mí lo que más me fascina de Justin Pitch es que podría estar anotando todo el partido, pero solo toma la decisión de pedir los balones cuando cree que el equipo no tiene una opción mejor o no está en condiciones de seguir sumando. Pero Justin reparte juego hasta que ve que la cosa está atascada y dice, espera, que ya vengo yo. Sí, no, en la selección de tiro desde luego que es óptima. Sí, a mí me gusta porque sobre todo es un jugador muy fiable y eso se nota mucho. A mí me gustan las metáforas musicales porque también me dedico a la música. Cuando tú estás en el escenario y tienes un buen músico, todos tocan mejor. Pues me da la sensación de que eso es lo que pasa con Justin Pitch cuando está en pista, ¿no? Que todos se sienten más cómodos, más seguros y no lo comentamos mucho, pero también tiene un factor muy importante psicológico el baloncesto, ¿no? Te da una seguridad saber que él va a estar ahí que hace que tú también juegues mejor. Eso es una de las cosas que comentaba también Bamba Fall y lo decía respecto a Pitch y respecto a John Parr, ¿no? Que cuando ellos están en pista hacen que los pibos o el resto de jugadores los hacen mejores. Hemos pasado del balones a Will al balones a Pitch, sí, porque en algún partido lo hemos visto. O como decía Vidal, el fútbol en el Barça es muy fácil. Yo, si no sé qué hacer, se lo doy a Xavi y que él haga, ¿no? Pues esto parece más o menos lo mismo. Porque como decía ella, con Bamba había ciertas dudas por la inactividad, por la edad, pero bueno, era un tío que había estado jugando en Eurocup, es decir, que baloncesto tenía. Faltaba ver si físico tenía para responder a esto. A mí la verdad es que me impresionó en los dos primeros partidos, vamos, la sobriedad con la que ejecutaba a 2 metros de aro, es que era infalible, y la capacidad reboteadora, la inteligencia a la hora de coger rebotes, aún sigue siendo igual de eficiente. Lógicamente los rivales ya han ido ajustando un poco, pero yo creo que es increíble y seguro que más de un director deportivo de equipos de Boro de la parte alta dirán, ostras, ¿por qué no me habré fijado yo en este chico antes? Cartel y currículum le sobraba, faltaba ver la adaptación tanto a la ciudad como a la liga y fueron 48 horas. La adaptación fue muy rápida, más de lo que todos nos esperábamos, por supuesto. En 2 partidos, 84 de valoración, ya además puso Alicante en el foco del baloncesto otra vez, simplemente. Sí, claro, es que con una puntuación así todo el mundo miraba y decía, ¿qué ha pasado? Sí, claro, y en este caso es un jugador que ya se conocía dentro del mundo del baloncesto y se ve que llega aquí y sin adaptación ninguna, de repente 2 partidos, 2 partidazos, MVP de la liga en ese momento, ya todos le han cogido la matrícula, obviamente, pero aún así es capaz de generar mucho juego debajo del aro y dirigido por 2 directores de juego muy inteligentes y él no ve sorpresa, o sea, él sabe lo que va a pasar en cada instante y eso le ayuda mucho a un jugador tan grande. Claro, porque al final... Creo que eso sí que fue un buen comienzo de la liga, ¿ves? Los 2 MVP seguidos de Bamba Fall y decir, toma, recién llegados y aquí marcando las estadísticas. Sí, porque permitió también jugar mucho más liberados a los demás.
Al final, cuando todo el mundo se tiene que cerrar con Bamba, los tiradores estarían aplaudiendo, vamos, en el perímetro. Sí, así es. Al final, todas las miradas cuando está Bamba en pista, es esa mirada a 2 metros del aro, que hay un tío de 2,18 que como lo dejes va a notar, porque además buen juego de pie, buen movimiento hacia un lado y hacia otro. Entonces es un problema para las defensas. Sí, además sacando muchas faltas también ahí bajo el aro, o sea que importante desde los dos puntos de vista. Sí, porque tiene un movimiento de espaldas al aro que se va siempre hacia, creo que es hacia la izquierda, que lo puede hacer como Garrincha, ¿no? Que siempre te hacía el mismo regate y siempre te lo hacía. Y él siempre te hace ese movimiento y sabes que te lo va a hacer. Sí, bueno, es también, como dice, no solo le han cogido la matrícula a los contrincantes, sino también los árbitros, ¿no? También ha habido por momentos que yo creo que le falta un poquito de ese respeto arbitral, ese término que tanto nos gusta, el respeto arbitral, y que, bueno, poco a poco se lo irá ganando de nuevo, ¿no? Tanto en ataque como en defensa. También ha habido muchos partidos que se ha cargado muy pronto de faltas, igual por esa adaptación que hemos dicho. En ataque le sobran movimientos, quizás en defensa es donde más sufre Bamba Fall, que lo sufre obviamente por su envergadura. De todas formas, es maravilloso esto de las apuestas, sobre todo con el tema de Justin Pitts. Estamos hablando de las apuestas deportivas de los clubes, porque aquí se ha apostado por jugadores que han salido mal y se ha puesto el grito en el cielo, pero luego haces una apuesta como la de Justin y sale bien y parece que... Y son los mismos que a veces, en otros casos, se han equivocado, ¿no? Muchas veces estas apuestas puede salir cualquier cosa, tienen que caer en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Sí, claro, al final no hay que restar mérito a los que toman las decisiones, es verdad que hay que ver el balance de proporción de aciertos con menos aciertos. La verdad es que, como comentaba antes más, en los 2 últimos años prácticamente tenemos un pleno de aciertos y bueno, eso tiene su mérito. De todas formas, ponemos el foco en Pitts, en Fall o en John Parr, pero no hay que olvidarse de Chumi, de Alex, de ese trabajo oscuro, esos jugadores que van por ahí repartiendo bloqueos, agobiando a defensas rivales, de los que luego se aprovechan a lo mejor los que ejecutan, ¿no? Que es Pitts y Fall sobre todo, ¿no? Pero ese trabajo sucio, entre comillas, es vital también en el equipo. Sí, me viene bien hablar de ellos porque yo recuerdo todavía a los ninjas de Fratello, no sé si os acordáis en la NBA, aquel equipo que era tan duro, tan duro en el sentido de intenso, de pesado, y Pedro Rivero tiene esos jugadores que le permiten sacar de quicio prácticamente a cualquier equipo. Sí, y viene siempre Chumi a la cabeza, pero vamos, todos prácticamente sirven para... Me gustaba mucho en ese sentido un comentario que había hecho Pedro Rivero sobre Chumi. Dice, es que no me importa que no meta ni un punto, Chumi, porque la intensidad que me da en pista es suficiente. O sea, no hace falta ni que tire a canasta, porque lo que ofrece, lo que aporta al equipo es también lo que comentaba antes Ángel, ¿no? Esa sensación de equipo, de bloque, en el que, bueno, a veces tu rol no es pues eso, meter de 3 cuando parece que el partido se pone en contra, sino estar ahí aplicando una férrea defensa, aportando mucha velocidad en pista, que yo creo que es lo que hace Chumi, además contagiará ese espíritu guerrero al resto del equipo. Que ha llegado además más fuerte que el año pasado. Yo le hice una entrevista hace poco y le dije, Chumi, es que ha venido más fuerte que el año pasado. Es que ahora se tiene que pegar con jugadores del Eporro. Sí, además hablamos de Chumi porque es nuestro referente. Aquí ya lo vimos el año pasado, lo que es capaz de hacer, es capaz de defender a 3 personas al mismo tiempo, hasta incluso despistar al resto de tus compañeros diciendo a quién tengo que marcar yo si ya está marcando él a 3, ¿no? Pero si te das cuenta, Pedro ha buscado un tipo de jugador muy complementario a Chumi. Pep Busquets, por ejemplo, es un jugador que sí, viene con esa vitola de puede tirar, pero si os dais cuenta, la intensidad que le ha dado en estos 2 partidos a la defensa es muy similar a la que era Chumi. Thiam, que igual por cuerpo vemos que es la mitad, pero con esa envergadura que tiene es una actividad de brazos tan rápida que las líneas de pase no para de cortarlas. Lo que tú decías, o lo que decía Ramón, perdón, tenemos tres focos, que eso está muy bien porque el resto como que los libera un poco, pero son igual de importantes. No dicen nada de las estadísticas, tú después miras las estadísticas y normalmente aparecen con valoraciones negativas. Acordaros de Baldo en los buenos tiempos del Lucentum, acababa con -6 y era la persona más ovacionada cuando salía del campo, ¿no? Pues aquí pasa un poquito más o menos igual. Lo que pasa es que la estadística avanzada, que Ramón de esto ahora sabe mucho, yo me fijo mucho en el más-menos. Si os dais cuenta, siempre en los partidos en el más-menos, jugadores como Thiam o como Wenu son los jugadores que más diferencia a favor tenemos cuando ellos están en pista. Y quizás tú en el partido, claro, no tienes los focos. Tú estás mirando la penetración de Pitts, estás mirando el triple John Parr o estás mirando el mate de Bamba Fall. Pero para que todo eso pase, necesitas a esos jugadores. Ramón Juan, la estadística avanzada, yo siempre recuerdo que el mundo del béisbol cambió precisamente con las estadísticas avanzadas, con
ese tipo de cuestiones, y ahora parece que en el baloncesto también. Yo muchas veces miraba el más menos y las estadísticas y decía, no me cuadra. Claro, cuando vas entendiendo un poco más el concepto del juego es cuando dices, claro, es que lo que este aporta no lo voy a ver en las 4 primeras columnas. Claro, siempre también me acuerdo en otras épocas hablamos de los intangibles, ¿no? Jugadores que hacen cosas que no se reflejan en las tablas finales de partido. Ese más menos que ahora incluyen en la tabla de las veces, a veces ofrece cosas curiosas como Thiam, a veces, como dice él, una valoración positiva en el sentido que no te imaginarías después de haber salido del partido y decir, ostras, pues sí que es verdad que cuando estaba Thiam el equipo funcionaba. A lo mejor no lo veías, pero realmente sí que era importante, ¿no? Y luego la eficiencia de jugadores que están poco tiempo en pista, pero luego en proporción genera mucho más que otros que a lo mejor están 30 minutos, y eso también es muy importante, ¿no? Y eso el cuerpo técnico también lo tiene que leer. Los roles, cuando están muy claros y establecidos, ¿no? Es, digamos, que más fácil que cada uno salga y haga su trabajo. Sí, eso está claro. Y ahí vamos a volver a acordarnos de Pedro Llompart, que me encanta que haya vuelto al equipo porque me da la sensación de que como director de juego es de los mejores de la liga y conoce bien la categoría de cuando estuvo la otra vez, aunque él dice que ha cambiado bastante, pues sabe perfectamente lo que es jugar en Leboro y se nota mucho pues ese liderazgo que ejerce en la pista y cómo va repartiendo juego, vamos, a esto y siniestro. Por aclamación popular vamos a hablar, porque además se lo merece, de Pedro Llompart. Yo reconozco que cuando un jugador de estas características muchas veces vuelve muchos años después, uno lo primero que se pregunta, porque la última imagen que yo tengo de Pedro Llompart en Alicante es aquel famoso triple que nos metía en unos playoffs, es cómo llega Pedro Llompart física y anímicamente a Alicante. No se puede llegar mejor, ni física ni anímicamente, Ramón Juan. O sea, parece Benjamin Button. Sí, hombre, yo creo que un jugador de su experiencia y de su trayectoria, además que estaba en un momento relativamente bueno todavía en Italia, si decide venir a Alicante es porque él personalmente ha tomado esa decisión y él siempre lo dijo, ¿no? que él tomaría la decisión que mejor le pareciera a él a nivel también deportivo, familiar y demás. Y lo que sí que se ha notado es que, bueno, en pretemporada tuvo unas pequeñas molestias y le costó físicamente, lo veíamos en partidos un poco que le costaba ir al ritmo del equipo, entonces digamos que ha cogido el punto de forma un poco más tarde, quizá 1 o 2 jornadas más tarde, pero desde la jornada 3-4, o sea, el nivel de presencia en pista, sobre todo a la hora de generar juego, es espectacular y yo creo que ahora mismo, o sea, cada jornada está subiendo en el puesto de nivel de estadísticas, de asistencias, y es creo que ya el máximo asistente de la liga, o sea, él sabe reconocer su limitación lógica física de la edad, pero lo está supliendo con inteligencia de juego. Y cuando el juego está parado siempre le está diciendo algo a un árbitro. Y eso es así. Sí, bueno, es importante también que alguien con la veteranía de Llompart, que sabe cómo se mueven los árbitros en la división, sea capaz de ejercer esa presión que a veces es necesaria para, si no están arbitrando todo lo correcto, o para incluso meter la presión en tu cancha de cara a que arbitren un poquito más favorable a tu club. Al final, de todo lo que puedas sacar detalles es importante para sacar victorias. Hace unas semanas Pedro Llompart acudía con Pedro Rivero y también con Adresora a la tertulia de David Esteve. Yo estaba allí y Pedro decía, Llompart, a mí lo que más me preocupaba a la hora de aceptar la oferta de HLA es la imagen que se tenía de mí y que yo era un jugador distinto. Sigue manteniendo todo ese cariño que la gente le tenía, pero él demuestra con su implicación que, vamos, que ha sido el mayor acierto, no sé si para él, pero para HLA desde luego. Absolutamente, y a mí me encanta ver, pues como comentaba antes, esa evolución que él ha tenido, que comenta también Ramón Juan, ¿no? Como los años que va sumando en experiencia, quizá físicamente él nota que no está igual, pero en experiencia juega ahora muchísimo. Y por favor vamos a hablar de su capacidad de pase este año, porque está dando unos pases como yo no he visto nunca a Pedro asistir. Pero de espaldas por detrás, sin mirar a no sé cuántos metros, al de al lado por debajo de las piernas. Es que es impresionante. Ha tenido momentos increíbles. Ahora, sí. Tenemos que hacer un top 5 de no hay manera de que diga si lo suyo con Devin fue un tiro o una asistencia. Bueno, él sí que lo dijo. Además, hombre, claro, ¿qué iba a decir? Contestando aquí a Ramón, él dijo que, por favor, que no dudáramos que eso era un buen alley-oop. Lo que pasa es que Devin no saltó cuando tenía que saltar. Yo me mojo a que no. Lo siento, Pedro, pero me mojo a que no. Salió, me alegro mucho, pero ya ni jugó poco. No, la verdad es que en el momento nadie nos dimos cuenta de si era un tiro fallado, tal. Luego mirando la repetición yo creo que pues sí, parecía que era un poco pasadito, pero estuvo muy listo Smith porque acudió rápido y bueno, lo importante en ese caso era el final. Olvidemos
la idea cual fuera, pero lo importante era el resultado. Y es que además creo que nadie estábamos viendo a Schmidt en ese momento y salió de la nada, fue como Arya Stark en Juego de Tronos, que de repente sale de no se sabe dónde, pues fue más o menos igual. Pedro contaba que cuando acabó el partido su hijo le preguntó: papá, ¿ese tiro qué ha sido? ¿Eso ha sido un tiro o era una asistencia o has fallado o qué? Y Pedro le dijo algo así como: hijo, entra el balón, pues ya está. Dice lo de que nadie miró a Devin. Yo me preguntaron quién había metido la canasta y le dije, no lo sé. Es que no lo sé, estaba tan pendiente del otro que no sé quién ha encestado. No, hasta 2-3 minutos después no éramos conscientes de quién había anotado esa canasta, porque estábamos todos lamentándonos del tiro y al mismo tiempo disfrutando de el palmeo que había llegado de nadie sabía quién. Yo te diré una cosa, cuando la primera vez que la vi dije, vaya mandarinón. La segunda vez que la vi dije, efectivamente es un mandarinón, pero luego empecé a verla con otros ojos y dije, ¿y si nos ha engañado a todos? Porque hay un momento que me hace dudar, ¿eh? Yo digo, pues no sé. Es que como hay muchas grabaciones desde distintos ángulos de cómo fue ese tiro, en función de cómo se mire parece una cosa o de otra. Claro, hoy en día tenemos todos móvil y a final de partido estamos intentando grabar esos minutos finales y había muchos vídeos al respecto y sí, es lo que tú dices, en función de qué ángulo se cogiera, parecía una cosa u otra. En las estadísticas oficiales consta como asistencia. Consta con asistencia. Así que lo tomaremos como... No negaremos al que toma las Exacto, no estadísticas, vamos a porque ¿quién toma las poner- estadísticas? Hay que quedarse con lo oficial y ya está. Ya está, si dicen que asistencia y asunto zanjado. Por cierto, una victoria que llega con el empuje de un Pedro Fernández, que yo sé que os gusta verlo cada vez con más gente, ¿no? Sobre todo los que más habéis estado ahí, que lo habéis visto a este equipo en las catacumbas del baloncesto y que ahora volvemos a tener esa sensación de ciudad de básquet. Sí, yo creo que el club está trabajando mucho en eso, en llegar con el baloncesto a todos los rincones de la provincia, en atraer a los niños, intentar poco a poco hacer promociones más atractivas y también funciona mucho el boca a boca y las dinámicas, como comentamos, del equipo. El equipo ahora mismo está jugando bien, hay mucho ambiente y puedes ir al Pedro Fernández y disfrutar de una noche pues, fantástica como comentamos la de esa famosa canasta, ¿no? En el partido contra el Mansa. Eso hace también que te enganches al baloncesto. Además el ambiente que se vive, ese ruido, está hecho rematadamente mal para el que tiene un asiento detrás de la columna, pero a nivel sonoro el Pedro Fernández es una maravilla. Sí, además yo creo que en los últimos meses del año pasado y sobre todo esta temporada se ha roto un techo, ¿no? Yo creo que en todos estos años que entró la nueva directiva peleando porque volviera a haber gente, el de Plata 5 años, y parecía que había un límite, ¿no? 600, 500 personas y no sepa, aunque hubieran buenos resultados costaba pasar de ahí. Y el punto de inflexión fue precisamente la derrota ante Canoe, ese partido que se llenó el pabellón, nos llevamos todos el chasco, parecía que podía ser un jarro de agua fría que cortara todo, pero sin embargo fue al revés. El año pasado, con el juego de Rivero, del equipo de Rivero, empezó a ayudar y se entró en una línea ascendente que este año se ha continuado, ¿no? Y da gusto que cada semana, aunque parezca que no, dices, ostras, pues hay más gente, a lo mejor hay ya 2.500, 3.000 personas y esa sensación de que además que el que viene después de cada partido pues se engancha, ¿no? Y eso es lo positivo. Yo reconozco que ha venido gente conmigo que ha dicho, ¿cuándo vuelven a jugar? Y yo creo que no hay nada más importante en un deporte que la gente que va y dice, ¿cuándo volvemos? Es como dice Mar, el boca a boca ha hecho mucho. Es cierto que, como dice Ramón, los 500, 600 que parecía que no pasábamos de ahí, pues somos 500, 600 parroquianos que nos duele la boca de decir que por favor vengan al Lucentum que se lo van a pasar bien. Que el baloncesto de por sí es un deporte divertido, pero el juego que hace el Lucentum engancha, además con la presión que tú dices que da esa grada. Que a poquito que se anime parece que estás metido, como dice nuestro querido speaker, en una olla a presión, ¿no? Entonces, eso, sumado a la visibilidad, a lo que yo decía de Bamba fuera al principio, por ejemplo, te da visibilidad nacional. Hay gente que igual, cuando llega a los periódicos, a las radios de aquí y se va a hablar de baloncesto, ya ha desconectado, pero estás saliendo en un periódico a nivel nacional y te entra la curiosidad. Y una vez que te entra la curiosidad, lo más difícil es dar el primer paso, porque una vez que das ese primer paso y llegas al Pedro Fernández, te va a enganchar seguro. Y luego, yo no me canso de decirlo, la cal. Yo creo que hay poca gente tan maravillosamente pesada en una cancha de baloncesto. Sí, así es. Al final, bueno, yo llevo muchos años sentándome en la zona donde ellos están y son los que le dan gran parte del ambiente al pabellón que siempre acaba contagiado por ellos. Son importantísimos y es importante también, de vista al futuro, que a esos chavalitos jóvenes de 8 o 10 años, esos padres los lleven o intentar invitar, porque al final ellos se engancharán gracias a esa afición, gracias a ese ambiente. Al final, los niños, lo que les pica la curiosidad es eso, ese ambiente y ver por qué se lo pasan tan bien. Estamos viendo precisamente esas imágenes con
con la Cali, esto se ha convertido ya en un rito, ¿no? Que los jugadores vayan ahí, aplaudan, canten con ellos, choquen, se despidan, es como que forma parte de la religión Lucentum. Sí, absolutamente. Bueno, ¿y qué me dices de ese lema de la Cali de quien nunca se rinde al final triunfa? Es uno de los mejores lemas que puede tener el club. Esa parte de la Cali es, por supuesto, la más visible, la que es el emblema de la peña, pero hay muchísimo trabajo detrás que no se ve, de coordinación entre ellos, de llegar antes a los partidos, de colocar las pancartas, de coordinar, por ejemplo, cuando el equipo juega fuera, pues quién va a poder ir, quién pone el coche, si venden lotería para poder sufragar los gastos, etc. Hay muchísimo trabajo de muchas personas, y una de las cosas que más me gusta es que es muy transversal en cuanto al tema de la edad. Tú vas allí a la Cali y encuentras gente de críos de 15, 20 años hasta gente de 60, 70, y es una maravilla, porque tiene ese espíritu familiar. Como los juegos familiares, de 0 a 99. Esa grada, si te puedes encontrar de todo. A mí estábamos viendo ahora una imagen que me gusta, porque despedir a tus jugadores está muy bien, tal, ¿no? Lo estamos viendo ahora, pero acabamos de ver el homenaje a Lobo, que viene con Canoe, el equipo que evitó que subieras un año antes, y se lleva un homenaje que es de esos que a mí sí que me ponen los pelos de punta, porque ha venido con otro equipo y yo creo que Lobo se fue con una derrota, pero con esa sensación de sentirse querido en esta ciudad. Sí, yo creo que hablando con muchos exjugadores de la última, bueno, seguramente de todas las etapas, pero de últimas etapas en Le Plata, muchos jugadores que ya no están aquí siguen recordando y valorando, y cuando vienen de visitantes con ganas de saludar a la Cali, y eso también habla de buen talante, ¿no? de la afición, ¿no? Y luego lo que aportan en estos partidos que juegan fuera de casa, que están lejísimos, que piensas, sobre todo el año pasado en Le Plata, y de repente mirabas allí en Zamora y te aparecían algunos, en partidos que yo creo que ni los propios jugadores, entrenadores se lo esperaban, y de repente miran detrás y dicen, ostras, también se han venido aquí, ¿no? Alguna vez lo decían en declaraciones, el año pasado creo que fue en Marín, no sé dónde, ostras, pues hombre, no son muchos seguramente, pero también les genera... Y son los que más ruido hacen, además. Y lo que comentabas, ¿no? Por ejemplo, uno de los últimos partidos que jugamos fuera de casa, que fue en Castellón, el equipo, el Lucentum, perdió y la Cali estuvo animando hasta el final, y después se quedó incluso a saludar a Romabas, que había militado en las filas lucentinas hace unas cuantas temporadas, pero había muy buena relación, y él enseguida se acercó a saludar y tuvo ahí pues esa cortesía con la peña, o sea que sí, trasciende ese cariño trasciende el club. La pregunta que nos vamos acercando al final es obligatoria, y está a Pedro Riveros, de las que le hacen tomarse 3 Almax. ¿Dónde tiene que estar este equipo? Porque aquí todos vamos partido a partido, qué bonito, cómo competimos, cómo luchamos, pero el equipo está noveno. Bueno, Pedro Rivero está en su lugar de decir lo que dice y lo que tiene que decir a los jugadores, e incluso la directiva seguramente también. La objetividad, viendo lo que estamos viendo, es que bueno, el equipo no tiene que renunciar a pelear por estar en los playoffs, que es justo esa novena posición. Que dentro de la liga avanza, tengas unos problemas de lesiones, tú no tienes los mismos recursos que otros equipos para reforzarte y puedas acabar cayendo, pero viendo cómo está el equipo y si te respetan esas circunstancias, pelear por los playoffs no es una utopía. Árbitro de la hora. Árbitro de la hora, o sea, yo firmaba ya 5-5, firmo 17-17, noveno puesto, yo lo firmo ya. Yo soy muy de Pedro y soy de la misma mentalidad que él, del partido a partido, y de que nuestro objetivo final es la permanencia. Incluso la veo que nos vendría muy bien estar en ese limbo de tranquilidad, no solo esta, sino incluso un par de temporadas más, ¿vale? Antes de afrontar con posibilidades y con mucha más ilusión el tema playoffs. Que llega, bienvenido sea, lo vamos a disfrutar como los que más, pero yo pienso que nos vendría muy bien al aficionado e incluso al equipo vivir un par de años en ese limbo de tranquilidad. Yo es que con las películas que me monto no sé cómo todavía no me han dado un Oscar, así que siempre miro un poco más arriba, no lo puedo evitar. Yo creo que la parte muy positiva que tenemos esta temporada es que no tenemos ninguna presión. No somos favoritos de nada, no tenemos la presión que tienen otros equipos que a lo mejor acaban de descender, o que tienen un presupuesto que es el doble o el triple del nuestro y tienen esa presión por ascender. Entonces eso nos da una tranquilidad para jugar y para saborear cada una de las victorias, que no se está convirtiendo en una obligación del club a ver si ascendemos o tenemos que estar en tal posición de la clasificación, sino que como somos unos recién llegados a la categoría después de tanto tiempo, tenemos un presupuesto modesto y el objetivo es la permanencia.
Eso yo creo que nos da una tranquilidad que otros equipos no la tienen y eso nos permite disfrutar y ser de alguna manera pues uno de esos equipos revelación de la categoría. Sí, bueno, en este caso es así, al final, como dice Mar, el objetivo es el que es y es mantenerse y aguantar otro año más. Sí que es verdad que en los próximos 4 partidos, personalmente creo que van a marcar mucho si podemos soñar con esos playoffs o saber que el lugar es el que es, el luchar por no descender, mantener esa zona tranquila que decía Ángel y ya está. Si después de esos 4 partidos salimos victoriosos en 2, incluso 3, ¿por qué no soñar? Pero claro, sin que haya un chasco si después no se consigue. El lugar es el que es y hay que mantenerse ahí. Aquí se disfruta mucho el hecho de que el baloncesto estuviera cerca de estar muerto, porque hubo un momento en el que dijimos, nos quedamos sin baloncesto a este nivel, hace que ahora es como que hayas vuelto a vivir y lo disfrutas de otra forma, ¿no? O sea, me he salvado de un accidente terrible y vivo la vida como de otra forma, ¿no? No sé si os da la misma sensación. Hombre, la Leboro seguramente hace 10, 12 años caías a la Leboro de estar en ACB varios años, era como un drama. Un drama, ¿no? Caer un pozo, entre comillas, y ahora ves los equipos que hay, ves las canchas a las que vas, la gente que va a esas canchas, 16 capitales de provincia, equipos potentes, con mucha historia, ahora vuelven a haber ascensos, con lo cual se nota en la ambición de los proyectos, y yo creo que es ilusionante, claro, lógicamente venimos de 6-7 años de abajo, y esto nos abre a gloria. Yo creo que durante algunos años podemos estar disfrutando de esta categoría, creciendo, como dice Ángel, disfrutando de algún regalo que pueda venir por el camino y bueno, a medio o largo plazo pues ya veremos lo que pueda acabar viendo, pero es verdad que ahora se disfruta mucho esta Leboro. Hay que tener esa paciencia ahora que viene Coruña, uno de los equipos que está arriba, luego toca Valladolid, son partidos que sabemos que el equipo los va a pelear, pero que los puedes perder, porque obviamente son equipos con los que puedes perder. Y ahí va a ser cuando se va a tener que ver, ¿no? En el entorno de esa tranquilidad de la que hablamos mucho y se nos llena mucho la boca con el 5-5. Habrá que vernos si llega ese 5-7. Sí, la verdad que los próximos encuentros, este domingo a las 6 que jugamos en Coruña, pues eso está marcado a fuego en el calendario porque es uno de los equipos potentes de la categoría. Va a ser clave sacar un buen resultado, pero más importante también saber recibirles luego en casa cuando llegue Valladolid el viernes de la semana que viene y veremos también pues esas dinámicas de las que hablamos, qué resultado podemos sacar el domingo y cómo eso va a influir en cómo se va a plantear el partido el viernes. Sí, bueno, en el caso de Coruña es un equipo que viene creciendo muy fuerte, que además su lugar es estar ahí, estar en playoff y ser consciente de que, entre comillas, no es nuestra liga para lo que esperábamos al principio de temporada. Tener muy claro que contra Coruña se puede perder, contra Valladolid, que es líder a día de hoy, se puede perder, no tenemos que ponernos nerviosos si ocurre. Y los partidos que hay que ganar pues son contra Canoe, contra Oviedo a día de hoy, que está como está. Y es eso, y si se consiguen victorias contra Cáceres, que viene después, o contra Valladolid, pues bienvenidas y a seguir adelante. Poco más que añadir, o sea, tenemos que ser muy conscientes de dónde estamos y tenemos que ser muy conscientes que esos partidos se pueden o se van a perder. Lo que no hay es que ponerse nervioso ni empezar a tirarse de los pelos por decir 2 derrotas consecutivas, no pasa nada, o sea, vendrán nuestros partidos donde nos tendremos que hacer muy fuertes en casa contra los equipos, como él dice, de nuestra, entre comillas, liga, ¿vale? Y esos sí que son los que hay que apretar ahí. Y por lo que tú decías de que estamos disfrutando más, yo me acuerdo de mi cara el primer partido de Nacional, cuando éramos 75 personas, como mucho 80, mirándonos en el pabellón y saludándonos de una grada a otra. Claro, yo entro el primer partido de esta temporada, veo cómo está el pabellón y creo que esa sonrisa no se me va a quitar en todo el año. Independientemente de los resultados. Ramón, no sé cómo valoras tú la posibilidad de tener que tener tranquilidad si las cosas no van bien en este Tourmalet que tiene, en esta etapa de montaña que tiene ahora el Lucentum. Bueno, esas cosas se verán en el momento, ¿no? El año pasado Rivero tuvo un mal arranque, 2 derrotas consecutivas y tuvo unas declaraciones en una rueda de prensa cabreado y fue un punto de inflexión, o sea, lo gestionó bien en ese momento. Este año cuando lleguen mal dadas, pues tendrá que estar ahí otra vez y poner en ese momento los pies en el suelo de lo que estamos diciendo, el objetivo es el que es y hacer que los jugadores lo tengan claro. Además es que la Leboro es una liga que puede pasar de todo, porque ¿quién iba a decir que íbamos a ir a Melilla y íbamos a ganar de no sé cuántos puntos? O hace la semana pasada, Almansa a Granada le gana de 20 puntos en su casa.
Granada, un histórico del baloncesto, Almansa, recién ascendido, o sea que esta liga nos va a deparar muchas sorpresas. Aquí el Impossible is Nothing se lleva muchísimo. Si os parece, como me lo he pasado así de bien hablando de HLA, dentro de unas semanitas volvemos a quedar, volvemos a hacer una tertulia y analizamos si todo va según lo previsto, si estamos más contentos, si estamos más preocupados, que seguro que hay alguno preocupado si las cosas no van como tienen que ir. Si os parece, dentro de unas semanitas valoramos cómo va la cosa. ¿Os parece bien? Estupendo. Pues a los cuatro os tengo que dar las gracias por haber estado aquí. Me encanta poder discutir con vosotros de baloncesto y de HLA, sobre todo cuando las cosas van, a mi parecer, tan bien. Así que gracias a los cuatro. Gracias a ti. Nosotros nos vamos a marchar. El próximo lunes volvemos con más Sport Alacantí y esperamos que con buenas noticias sean felices y feliz fin de semana.